Carla. El artículo se titula Efecto negativo del doble bloqueo del sistema renina-angiotensina sobre la progresión de la enfermedad renal crónica avanzada, una cuestión de ajuste de dosis. La presentación traté de armarla no en el orden del artículo, sino en el orden que me pareció que era más fácil entender. Entonces, si se fijan en la presentación del artículo, van a ver que hay algunas cosas que están movidas, pero porque me parece que así era más fácil irlo analizando. Dentro de los antecedentes, lo que se menciona es que desde hace varios años se utilizan los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona no solamente como un manejo de la hipertensión, sino como un tratamiento que pueda detener o enlentecer la progresión de la enfermedad renal crónica. Los fármacos que se utilizan habitualmente son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los ARA. A estos fármacos se les han atribuido ciertos efectos benéficos como hemodinámicos, antiproteinúricos y pielotrópicos, por lo cual se les ha denominado renoprotectores. Se ha visto, sí se ha demostrado que ofrecen beneficios, sobre todo en enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, se han asociado también a efectos adversos y se propone que aceleran el deterioro de la función renal en lugar de ser renoprotectores. Cuando se combinan dos medicamentos con el objetivo de ofrecer renoprotección, se le denomina doble bloqueo a este tratamiento. Entonces, estos efectos adversos que se pueden presentar, se dice que se encuentran porque los objetivos terapéuticos con el doble bloqueo van mucho más allá del control de la presión arterial. Este efecto negativo que se presenta en la función renal con el doble bloqueo se atribuye precisamente a la eficacia antisistema renina-angiotensina, ya que al haber un excesivo control de la presión arterial, esto podría favorecer isquemia tubulointersticial y al haber menor función renal, se favorece la glomerulosclerosis y la fibrosis intersticial. Esto se ha demostrado en animales, sin embargo, en seres humanos todavía no se puede hacer una asociación definitiva en cuanto a doble bloqueo y función renal. Es importante esto para los criterios de inclusión del estudio, que una vez que se inicia el tratamiento con los inhibidores del sistema renina-angiotensina, es esperado que se observen algunos cambios bruscos del filtrado glomerular. Habitualmente se ve una disminución del 30% de este filtrado. Sin embargo, aproximadamente a los 2 meses de tratamiento ya es reversible y los pacientes regresan al filtrado glomerular que tenían antes del inicio del tratamiento. Ahora, como todos los pacientes utilizan diversos fármacos y diversas dosis para el tratamiento tanto de la hipertensión o como doble bloqueo, lo que intentaron hacer fue estandarizar las dosis a pesar de que hubiera diferentes fármacos y diferentes dosis. Entonces, cada dosis diaria, estas dosis son en 24 horas, se estandarizó en una unidad terapéutica de potencia similar. A esto se le llamó dosis equipotente normalizada. Se trató de estandarizar o de normalizar a un peso corporal de 70 kilogramos y una superficie corporal de 1.73 metros cuadrados. Van a ver que a partir de aquí básicamente me enfoco mucho más en el peso corporal de 70 kilogramos porque son los resultados que realmente se pueden evaluar mucho mejor. La superficie corporal finalmente no impactó nada en cuanto a análisis en este caso. Entonces tenemos así, que una dosis equipotente normalizada de 1 podríamos atribuírsela a un paciente que pese 70 kilogramos y que tome 20 miligramos de enalapril al día. Aquel paciente que está en tratamiento con losartán debería pesar 70 kilogramos y tomar 100 miligramos de losartán al día para tener una dosis equipotente normalizada de 1. Se consideraría que estos dos pacientes tienen un tratamiento más o menos similar. Sin embargo, si tenemos un paciente que pesa 100 kilogramos y toma 20 miligramos de enalapril, su dosis equipotente normalizada es de 0.7. En cambio, aquel que pese 50 kilogramos va a tener una dosis equipotente normalizada de 1.4. Aquellos pacientes que tenían más de un tratamiento sumaban sus dosis equipotentes normalizadas. Entonces es esperado que los pacientes en los que se esté utilizando doble bloqueo, su DEN sea mayor a 1 habitualmente. Entonces, estas son las dosis que consideraron como unidad de cada uno de los tratamientos que se utilizaban como antihipertensivos, ya sea inhibidores de la ECA o antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Entonces, siempre y cuando en 24 horas el paciente consumiera estas dosis,
podría tener un ADN de 1, siempre y cuando su peso estuviera alrededor de los 70 kilogramos. Si era mayor o menor, pues se ajustaba. Ahora, ellos establecieron 2 preguntas de investigación. Y aquí es importante que distingamos estas preguntas porque la verdad es que a lo largo del artículo, por lo menos a mí me resultó un tanto difícil distinguir de qué pregunta me estaban hablando en el análisis estadístico. Entonces, su primera pregunta de investigación se refiere a si el efecto negativo del doble bloqueo en la progresión de la enfermedad renal crónica está justificado por dosis equipotentes normalizadas elevadas o no tiene nada que ver la dosis equipotente normalizada que toman los pacientes. Su segunda pregunta de investigación fue si hay una asociación entre la dosis equipotente normalizada y la progresión de la enfermedad renal crónica. Carla, hasta aquí podemos nada más. Ah, no, lo traes en la siguiente. Justo iba a preguntar la... Listo, gracias. Sí, es que sí, a mí me resultó muy confuso, por eso puse el esquema. Entonces, bueno, nuestro estado basal son pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. Estos pacientes eran seleccionados a partir de aquellos que se veían en la consulta de enfermedad renal crónica avanzada. Tenían que incluirse solamente aquellos que tuvieran más de 3 meses de tratamiento al momento del estudio. Esto es por lo que les comentaba sobre el efecto que hay en el filtrado glomerular, la disminución del 30%, los primeros 2 meses del tratamiento con inhibidores del sistema renina-angiotensina. Como estratificación pronóstica tomaron en cuenta edad, índice de masa corporal, índice de comorbilidad de Davis, tabaquismo, diabetes, la presión sistólica y diastólica de forma independiente cada una, filtrado glomerular basal, proteinuria, bicarbonato sérico, tratamiento con diuréticos, beta bloqueadores y antagonistas de canales de calcio. Estos factores son los que más adelante van a tomar en cuenta para hacer el análisis, la regresión lineal multivariada. La maniobra es monoterapia contra el doble bloqueo con inhibidores del sistema renina-angiotensina y el desenlace se midió con la relación filtrado glomerular tiempo. Más adelante les voy a especificar las unidades en las que hicieron esta medición. Básicamente, evaluaron 2 desenlaces. La correlación entre la dosis equipotente normalizada y la progresión de la enfermedad renal crónica y la pendiente de la relación filtrado glomerular con tiempo, que hablaba de la progresión de la enfermedad renal crónica. El estudio fue retrospectivo, longitudinal, observacional. Finalmente, 813 pacientes cumplieron con los criterios de inclusión. Eran pacientes en estadio de enfermedad renal crónica 4 o 5 que no se encontraban dializándose. Abarcó de enero de 2000 a diciembre de 2016. El seguimiento en la consulta debería haber sido por más de 3 meses. Se realizaron por lo menos 3 mediciones de la función renal y, como había comentado, deberían haber iniciado el tratamiento más de 3 meses antes del estudio. En cuanto a los resultados, la pendiente que ellos trataban de establecer en cuanto a la progresión de la enfermedad renal crónica lo midieron en mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados por año, ya sea positivos o negativos, o más bien si lo interpretamos como ganancia de función renal o pérdida de función renal, porque básicamente si estamos hablando de pacientes con enfermedad renal crónica, realmente todos ellos están en números negativos. A los valores positivos, como les comento, son los que se considera que el paciente tuvo recuperación de la función renal basal, es decir, cómo llegó al incluirse en el estudio, y valores negativos nos hablaban de una progresión de la insuficiencia renal. El 90% de los pacientes en el estudio solamente estaban en monoterapia. Básicamente las dosis equipotentes eran muy similares. El promedio fue de 0.99 a una normalización de peso y la normalización por estatura fue de 1.03. Entonces, básicamente todos los pacientes estaban en una dosis muy similar a 1. Muy probablemente el 90% de ellos estaban en monoterapia. Ahora, en cuanto al primer resultado, sí se encontraron diferencias significativas en la tasa de progresión de la enfermedad renal crónica entre aquellos pacientes con monoterapia y aquellos pacientes con doble bloqueo, con una P menor a 0.001. Por supuesto, aquellos pacientes con doble bloqueo
tenían una dosis equipotente normalizada mayor que los pacientes con monoterapia, lo cual es de esperarse porque están utilizando dos fármacos, con una P menor a 0.001. Pero esto es completamente esperado. Ahora, al hacer su primera correlación lineal, esta es una correlación lineal simple, únicamente están correlacionando la dosis equipotente normalizada y la pendiente del filtrado glomerular. Entonces, sí hubo sí hubo correlación entre la dosis equipotente normalizada para peso corporal a 70 kilogramos y para la superficie corporal de 1.73 kilogramos. Aquí tenemos las P's menores a 0.001. Para la monoterapia, tenemos una... Ay, perdón, aquí estoy un poco... Ay, tenemos una correlación de un índice de correlación de 0.90. No, perdón, estoy un poco revuelta. Aquí puedo seguir y después regresar a esta diapositiva. Aquí nada más lo que estamos observando, acuérdense, esta sería la tabla a la que hasta este momento, la parte donde dice total, es la tabla 1. La siguiente es la tabla 1.5. Entonces, aquí lo que estamos observando son diferencias. Si quieres, ahorita nos empezamos hasta esta parte. Okay. Sí. Ahora sí. Al correlacionar la dosis equipotente normalizada, esta también es una correlación lineal simple. Ellos encontraron que el doble bloqueo, los pacientes con doble bloqueo tenían un empeoramiento más rápido de la función renal a una dosis normalizada en monoterapia. En amarillo, en las dos y el segundo tiene menor función renal que la monoterapia. Recuerden lo que les comenté hace rato, que básicamente no íbamos a tener ningún paciente positivo, solamente menos negativo, es decir, con una función renal mejor que a más negativa. Entonces, básicamente en toda esta línea podemos ver que en todas las dosis equipotentes normalizadas, el doble bloqueo tiene menor función renal que la monoterapia. Es únicamente hasta la dosis equipotente normalizada de 4 que más o menos se igualaban. Lo mismo ocurre en la talla de la dosis normalizada para 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. A una dosis similar, los pacientes con doble bloqueo tienen menor función renal que aquellos pacientes con monoterapia. Ahora, esta información es la que viene debajo de... Como les decía hace unos momentos, ya solamente me voy a enfocar en los 70 kilogramos de peso porque finalmente a 1.3 metros cuadrados ni hicieron básicamente análisis ellos. Entonces, en este esquema lo que ellos están tratando de explicar es resumir tanto la ecuación de la regresión lineal conjunta para doble bloqueo y monoterapia como la ecuación independiente para monoterapia y para doble bloqueo. Sin embargo, lo que yo puedo rescatar de esta información es que la pendiente filtrado glomerular conjunta, es decir, doble bloqueo y monoterapia, tuvo una R de menos 0.149 con una P menor a 0.001. Pero si esto lo elevamos al cuadrado, realmente nos dice que solamente esto representa solamente el 2% de las alteraciones en la pendiente del filtrado glomerular. O sea, el doble bloqueo y la DNISRA, la dosis equipotente normalizada ajustada a 70 kilogramos de peso, solamente justifican el 2% de las alteraciones del filtrado glomerular. La monoterapia tiene una R de 0.101, lo cual representa solamente 0.06. El doble bloqueo tuvo una R de 0.015, lo que representaría menos del 1% del impacto real en la clínica, pero con una P de 0.89, es decir, esto no es significativo. Por el momento nos quedaríamos únicamente con el dato del efecto en conjunto de doble bloqueo y monoterapia en la función renal y de la monoterapia. Carla, ¿podemos quedarnos un poquito en esta diapositiva? Sí. La semana pasada estuvimos haciendo, la última semana que nos vimos, hicimos un repaso
de la interpretación de coeficiente de determinación y coeficiente de correlación. En este caso, nada más, por favor, Patricio, ¿qué significa esta R de menos 0.149? Voy, que la relación es negativa, que conforme va aumentando uno va disminuyendo el otro. Ok. ¿Y qué tan fuerte es esta correlación? Baja. Ok. Perfecto. ¿Qué opinas de del coeficiente de correlación del doble bloqueo? Que realmente es muy bajo para ser significativo clínicamente. ¿Ok? Aquí ya está muy cercana, si lo ven, la R del doble bloqueo está casi en 0. Por eso es que estadísticamente no sale significativo y si ustedes observaran la pendiente, pues sería una pendiente muy cercana a lo horizontal. Ujú. Muchas En gracias. el artículo no pusieron esa pendiente. La única pendiente que tenemos es esta, pero la realidad es que no es una pendiente de correlación. Ellos solamente están esquematizando el filtrado glomerular en cada uno de los pacientes. Entonces, por eso puse esta información en lugar de poner una ilustración, porque aquí fue del único lugar donde lo encontré. Perfecto. Ahora, Carla, tú también puedes preguntarle a tus compañeros sin ningún problema. Si quieres preguntarle alguno, adelante. Yo quiero preguntarles, déjenme ver, Armando, vamos a la primera ecuación. Esta primera ecuación, donde el coeficiente de correlación es de menos 0.149. ¿A qué corresponde ese menos 1.67? ¿Ese menos qué, perdón? 1.67. Ah, ese es el valor de X. ¿El valor de X? O sea, ay Dios, no. Más o menos. Puedes decir su sinónimo. O sea, la variable dependiente, perdón, independiente. No. Vamos No le estoy. y ahorita regresamos con Armando. A ver, Olivia. sí. Bueno, el menos 1.67 es el beta cero o de intersección o el equivalente a, y luego es menos 1.71 que es el coeficiente, el beta, multiplicado por lo que estamos evaluando que es el filtrado glomerular. Ok. Mm-mm. ¿Cómo No, interpretaríamos? Bueno, la intersección es menos 1.67. Ese es el valor de la intersección y corresponde, Armando, al valor que toma Y cuando X vale 0. ¿Y cómo interpretamos entonces este menos 1.71 de la siguiente parte de la fórmula? Aquí nos está poniendo, y ya nos explicó Carla, cuáles son las unidades. Entonces, vamos a ponerle nombre y apellido para hacerlo específico para este proyecto. ¿Cómo interpretamos este menos 1.71 net? Doctora, perdón, más adelante me detengo en esta fórmula. No sé si, Entonces, lo continuamos. sí, es que le digo que como estaba muy revuelto, lo hice todo por partes. Ok, bueno, entonces seguimos. Ya no te interrumpo. No sé. Ok, ahora, al hacer el análisis multivariado, la relación multivariada, ahí fue evidente que únicamente el doble bloqueo mantenía significancia estadística. La dosis equipotente normalizada ya no tuvo significancia. Recuerden todos los factores que les dije que tomaron en cuenta: índice de masa corporal, el índice de comorbilidad de Davis, presión sistólica, diastólica, que básicamente son todos estos que están aquí arriba. Ya con ese análisis, solamente el doble bloqueo mantuvo significancia estadística y aquí vemos que ellos lo codifican como 0 o 1. Y ahora sí, tenemos
la fórmula para el doble bloqueo. Específicamente para doble bloqueo, esta es para DEN, para entonces, primero para doble bloqueo, tenemos un alfa de menos 0.094, un beta de menos 0.699 con un intervalo de confianza de menos 2.878 a menos 0.519. Para la X, solamente lo vamos a poner como 0 o 1, que es sin o con doble bloqueo, y por lo tanto la fórmula queda como Y predicha igual a menos 0.094 menos 1.699 por X, que sería por 0 o por 1. Ahora, para la de NISRA, aquí ya nada más puse una parte de la figura anterior, porque efectivamente esta es la fórmula que ellos establecen para la ecuación que ellos obtuvieron. Sin embargo, en los datos que ellos nos dan en la tabla, pues no encuentro, o sea, de dónde sacaron este menos 0.672 y menos 1.71. De hecho, en ningún lugar del artículo encontré estos números. No supe de verdad de dónde salieron. Pero bueno, finalmente, como además no era significativo para el doble bloqueo, pues por eso ya tampoco creo que hubiera sido relevante realmente esta ecuación, aunque ellos se enfocaron muchísimo precisamente en dar esta ecuación. Entonces, bueno, mis conclusiones son que el doble bloqueo sí disminuye el filtrado glomerular 1.699 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados por año, que fue la unidad como ellos lo midieron, en enfermedad renal crónica avanzada comparado con la monoterapia. Específicamente para este dato yo no encontré el coeficiente R, el coeficiente de correlación. Por eso es que no sé qué tanto impacto tendría en la clínica esta disminución de 1.699 mililitros. No creo que sea muy alto, ya que para doble bloqueo solamente lo podríamos codificar como no o sí. Y por lo tanto, si sí, va a ser 1.699 mililitros, lo que disminuye el filtrado glomerular con respecto a aquel paciente que tenga monoterapia. Segunda conclusión, el efecto negativo del doble bloqueo sobre la progresión de la enfermedad renal crónica es independiente de la dosis equipotente normalizada, que fue lo que vimos acá. Y por último, no existe una asociación entre la dosis equipotente normalizada y la progresión de la enfermedad renal crónica avanzada. Ya esto es la conclusión en cuanto a uniendo toda la repercusión clínica que tendría realmente el uso del doble bloqueo. Si lo comparamos con sus conclusiones, ellos dicen, los resultados de este estudio muestran que existe una asociación significativa entre la dosis equipotente normalizada y la rapidez con que progresa la insuficiencia renal en sus estadios más avanzados. Esta progresión es mucho más acelerada con el doble bloqueo y es independiente de la dosis equipotente normalizada. Entonces, ¿sí se asocia la dosis equipotente normalizada o no se asocia? Y también es independiente de otros factores relevantes que podrían compartir el riesgo de progresión con el motivo de prescripción. Por ejemplo, la gravedad de la hipertensión arterial, proteinuria y diabetes. Y eso es todo. Muchas gracias, Carla. Fue una explicación muy clara de la definición conceptual y operacional de las variables. ¿Podemos nada más regresar, Carla, a tu modelo, al modelo multivariado y bivariado? ¿Podría repetir a cuál? El cuadro donde está el modelo A multivariado. ver, me dice si no escucho bien. La tabla 3. Ya se congeló. Hay algunos elementos que es importante que resaltemos de esa tabla. Primero, ustedes identificaron que hay dos betas, pusieron dos coeficientes betas, pusieron un coeficiente estandarizado y no estandarizado. Perdón, se fue la luz. No te preocupes.
Entonces, ¿el cuadro de la tabla que dan ellos? Sí. ¿O cuál? Ok. A ver, ¿esta? Ajá. Sí. Ok. Este cuadro es suficientemente claro. Tómense un momento para analizarlo, identificar si les queda claro, si el artículo o esta tabla se entiende por sí sola sin tener que ir al texto. Por favor. Me avisan cuando estén listos. ¿Cómo van? ¿Identificaron todos los elementos? ¿Les es posible analizar la tabla con solo leerla? La tabla permite descartar muchas variables, o sea, realmente no quedan variables casi para analizar, solo las dos que manejaba Carla. Me queda la duda si el de NISRA, cuando marcan el coeficiente de beta y ponen los intervalos de confianza, también se hace no tan válido porque va de negativo a positivo. Si eso le quita validez ya a esa otra estandarización que daban de los medicamentos y solo quedaría el que está marcado con amarillo, tanto para univariables como para multivariables, pero pues es como el único, como que es demasiado análisis para quedarse solo con una variable que tenga significancia. Ok. Doctora, yo lo interpreté de la siguiente manera, sobre todo en el multivariado, el coeficiente, la constante nos las pusieron hasta la parte inferior. Después, el coeficiente beta con los intervalos de confianza, pues bueno, son los coeficientes con los que nosotros hacemos la determinación de la ecuación. Y después dice coeficiente beta con minúscula, que eso es el estandarizado que nos permite ver qué peso tienen estas variables que al final, en el multivariado, ellos consideraron que tenían el mayor peso, porque de hecho sacaron muchas otras variables que al inicio querían evaluar como tabaquismo, diabetes, sexo, que todas esas variables ya no aparecen aquí. Y de acuerdo al coeficiente estandarizado, pues de acuerdo a mi interpretación en el, por ejemplo, multivariado, el que tuvo más peso, pues fue la proteinuria, porque fue de menos 0.31. En segundo lugar, estaba la presión arterial sistólica, que también era negativa, y el bicarbonato sérico, que era positivo. Y el siguiente que tenía peso era el filtrado glomerular basal, y ahí ya no aparecía el doble bloqueo. O sea, realmente ya en un peso ponderal, el doble bloqueo ya no apareció ahí como algo significativo en el estudio multivariado. Ok. ¿Les quedó claro o les confundió saber cuál es cuál de los dos coeficientes iban a utilizar para la fórmula? El primero, el que tiene los intervalos de confianza. Ajá, ok. ¿Y para los demás fue claro identificar de qué beta se trataba? Porque dice coeficiente beta. Lo único que los diferencia es que el primero tiene intervalo de confianza.
El segundo no tiene intervalo de confianza. Entonces, ¿cómo los distinguimos? Y yo también me guié por el intervalo de confianza. Así es. Entonces, en esta parte sería mucho más sencillo para el lector si ustedes o si los autores hubieran colocado que se trata de un coeficiente beta no estandarizado y el estandarizado. Entonces, esto facilitaría la comprensión, saber cuál es el que vamos a incluir en la fórmula. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Cómo interpretamos el beta para proteinuria? Ned, ahora sí. Bueno, doctora, lo voy a buscar. Proteinuria. Ok, es en gramos, ¿verdad? Proteinuria está en gramos. Ujú. Ok. Entonces, por cada gramo que aumenta la proteinuria, disminuye 0.7 en la tasa de filtrado glomerular Al año. al Exacto. año. Bien. Ujú. Ahora, ¿cómo interpretamos, Armando, la variable de presión sistólica? Presión sistólica. variable. ¿Dónde está? Presión arterial sistólica. Que por cada milímetro de mercurio, que creo que está como centímetros de mercurio, Ujú. que aumenta, hay una disminución de punto 113 miligramos sobre decilitro sobre tiempo, al año, en cuanto a la filtración glomerular. Bueno, teóricamente, pero tiene una P, perdón, mililitros por minuto al año. Es Ok. esta, ¿no? Mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados al año, ¿no? Filtrado glomerular, ¿estás El ahí? filtrado glomerular, Ok. ¿sí? O sea, en teoría eso es lo que querría decir esta beta, pero la pregunta que me surge es, por ejemplo, si tiene una P no significativa y un intervalo de confianza que tampoco es significativo, igualmente este razonamiento aplica o solamente esta asociación aplica cuando este es significativo. Me perdí en cuál estabas leyendo. Tasa de Presión filtrado. arterial Presión sistólica. arterial sistólica. Presión arterial sistólica, espérame. Ujú. Presión arterial sistólica. En este caso es una variable en el univariado Ajá. significativa. Entonces, en este caso, si bien la media es de menos 0.11 en el beta, ve cómo el intervalo de confianza va de negativo a positivo. Ajá. Entonces, en este caso, pues es una variable en el univariado que no está impactando. Pero, ¿qué pasa en el multivariado? Que sí En el impacta. multivariado sí impacta, ya es significativo y los intervalos de confianza están del lado negativo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta interpretación? ¿Cómo interpretas este modelo multivariado? Que, bueno, aquí por lo que entiendo está incluyendo la presión arterial sistólica y diastólica, ¿cierto? Nada más, no queda claro. En No el... solo es sistólica, la diastólica está independiente acá. Esto sería diastólica Ajá, Ajá. y este renglón es sistólica. y ya no está incluida en el Y no, multivariado. Ujú. la diastólica ya no. Ya no está incluida en el multivariado. No, la diastólica ya no. Ok. Entonces, en este multivariado, para presión sistólica, es qué tanto disminuye la presión, qué tanto disminuye la tasa de filtrado por cada aumento en la presión La sistólica. presión arterial sistólica. ¿Qué tanto, Armando? Disminuye por igual, ¿no? Por cada milímetro de mercurio disminuye punto 21, bueno, punto 21.8, ¿no? Ajá. De filtrado glomerular al año. Bien. Ahora, hace ratito Carla decía, no tenemos las R's cuadradas para saber qué tanto están impactando. No en este modelo multivariado,
lo teníamos únicamente a partir de las correlaciones y de la primera fórmula de regresión que nos mostró Carla. Pero, ¿qué opinan de ese menos 1.69 del doble bloqueo? ¿Cómo lo interpretan? Parece que es como el que más baja la tasa de filtrado glomerular. ¿Ok? Parece, pero acuérdense que aquí solo hay dos opciones, 0 y 1. Entonces, 0, los que no tenían doble bloqueo, y los que tenían doble bloqueo, ¿qué tanto bajaba la tasa de filtrado glomerular por año? Es que al ser una variable dicotómica, en el coeficiente no estandarizado pareciera que es el que más baja la tasa de filtrado glomerular, pero ya en el estandarizado realmente no es el que más peso tiene. Claro, pareciera que es el que más peso tiene, ¿no? ¿Por qué? Porque baja menos 1.69, pero solo tenemos dos opciones. O lo toma, o lo está recibiendo o no lo está recibiendo. Si lo está recibiendo, baja menos 1.69. Si no lo está recibiendo, no, bueno, se multiplicaría ese beta por 0 y se anula. Entonces, tiene más impacto si ustedes multiplican ese menos 0.218 de presión sistólica, porque hay, al ser una variable cuantitativa, da muchas más opciones y da más oportunidad para incrementarlo, o bien por los gramos de proteinuria que se están presentando. ¿Vieron esa parte? De pronto eso puede ser engañoso. ¿Sí lo identificaron? La verdad no, pero ya lo entendí. Sí, igual yo hasta ahorita que lo estoy explicando tiene toda la razón. Entonces, en este artículo, creo que fue muy claro, nos permite comprender los diferentes elementos de la fórmula de regresión. Faltan algunos elementos, en algunos otros apartados está confuso, pero ya vieron que hay distintas maneras, les mostraron los gráficos, les pusieron también la descripción de la fórmula y después se lo pusieron en el cuadro. Para ustedes, ¿cuál fue la forma más sencilla para entender e interpretar este artículo? Este cuadro. Ok. Ahora, Carla nos puso el diseño arquitectónico. Entonces, no sabemos en realidad qué tanto están impactando estas variables. Ya habíamos visto desde la diapositiva donde estaban los gráficos de dispersión, cómo las correlaciones se ven cercanas a cero. Ahí las vemos como tendientes a lo horizontal. Entonces, desde aquí nosotros lo estamos observando, estamos viendo ese comportamiento. Pero ahora, ¿existen algunas otras variables que puedan impactar en la disminución de la tasa de filtrado glomerular que no se contemplaron? ¿Qué les parece si nos regresamos a la primera tabla? La que... Pues todas las que mencionó, como la proteinuria, la presión arterial sistólica, esa la tabla. tasa de filtrado glomerular basal, todas esas variables también aportaron esa contribución. Ok, ahora vean las variables. Acuérdense que la importancia de esta tabla es que nos permite conocer las diferencias entre el estado basal y la maniobra. Ajá, estado basal y maniobra. Entonces, vean, aquí hay diferencias significativas. ¿Entre qué variables? Porque desde el estado basal se identificaban qué características tenían los pacientes que recibían, por ejemplo, monoterapia y doble bloqueo para edad. ¿Quiénes eran más grandes? Los de doble bloqueo. Ok. No. Sí, doble bloqueo. No es cierto, los de monoterapia eran los más grandes. Ah, sí. ¿No? Ahora, después dice número de determinaciones, 8 contra 6.
Después, en la presión, los pacientes con doble bloqueo tenían, además de doble bloqueo, mayor presión sistólica. Después, esta proteinuria, esta tasa de filtrado glomerular. Aquí ya está la pérdida al año, entonces desde aquí ya lo estábamos viendo nosotros. ¿Y qué pasa con tratamiento de antagonistas de canales de calcio? Ahí también existen diferencias. Entonces, cuando ustedes están ajustando el modelo multivariado, tienen que considerar forzosamente los resultados de esta tabla, de tal forma que si están identificando diferencias, ustedes tienen que señalarlas. Y esto hacerlo coincidir con su modelo multivariado. Ahora, vamos a contrastarlo otra vez con su modelo multivariado para ver si faltó ajustar por alguna variable. ¿Qué opinan? ¿Había diferencia en edad? Sí. Había diferencia en presión sistólica, también en proteinuria, en la tasa basal. ¿Existirá alguna variable que pueda ser significativa y no se tomó en cuenta? Pareciera que Pues a metieron... mí la que me llamó la atención, porque generalmente los pacientes que tienen diabetes tienen un deterioro de la función renal más importante, pero desde el principio, desde las características demográficas, la diabetes pues nunca, o sea, no impactó estadísticamente y tampoco aquí apareció. Ok. ¿Por qué? Probablemente. No sabemos qué porcentaje de la población tenía diabetes. ¿Qué pasa si en general estuviera predominando la tasa de filtrado, si estuviera predominando, no sé, 90-95% de diabetes? Si se comportara de esa manera, podríamos no tener una repercusión. Ujú. ¿Ya vieron? La prevalencia de diabetes fue de 40%. Ok. ¿Y cómo se comportó dentro de los dos grupos? Pues no Vamos, fue significativa y fue de 39 y 40. 49. Ujú. No se marca como una diferencia significativa, pero pues sí estamos viendo que los pacientes con doble bloqueo tienen más diabetes. ¿Ya vieron esa parte? Ujú. ¿Qué pasa? Son poquitos pacientes, pero pues sí hay diferencias, ¿no? Parecieran diferencias importantes. Esto también podría ser la razón por la que el doble bloqueo impacta más y disminuye más la tasa de filtrado glomerular, que se administró con mucho más frecuencia en aquellos pacientes que tenían ya diabetes. Y por lo tanto podríamos considerar que tienen un peor pronóstico. Ujú. Doctora, yo tengo una duda. Al final, ¿cómo podemos concluir esta situación? Porque la correlación lineal simple que ellos hacen, pues es muy baja. Y el coeficiente de determinación, pues aún más, cuando hacen la evaluación tanto con la monoterapia versus el doble bloqueo. Entonces, aquí podemos decir que, bueno, realmente el usar el doble bloqueo sí disminuye la función, pero su peso o lo que aporta en disminuir la función glomerular es muy baja, contribuye, pero no es algo que tenga un peso ponderal importante. ¿Disminuye? Sí. ¿Cuánto? En esta parte, acuérdense que ustedes tienen que evitar los adjetivos calificativos. Entonces, ¿qué tanto? 1.69. Eso es lo que ustedes le tienen que decir al lector. Este 1.69 va a depender. Si se trata de pacientes con tasa de filtrado glomerular normal, pues no va a impactar para nada. Pero ¿qué pasa en pacientes que ya están en estadio 4 y estadio 5?
Aquí lo que tendríamos que cuestionarnos es si hay diferencia en estos pacientes que ya están a lo mejor con, que les gusta 10 mililitros de tasa de filtrado. Son 10 mililitros, pensar si ese menos 1.7 va a impactar o no en el pronóstico de la enfermedad. Es menos 1.69. Por supuesto que si analizamos solo los valores de P, pues llegaríamos a esa conclusión. El doble bloqueo disminuye la tasa de filtrado glomerular al año. Esa sería nuestra conclusión, como las de ellos. Pero ¿qué tanto? Ustedes ya están identificando que faltan elementos. Por supuesto que no pusieron la R cuadrada. No sé si no la pusieron porque no le prestaron mayor importancia o qué. Porque desde el inicio, pues estaban en el modelo univariado, estaban muy bajitas las R's, ¿no? Ustedes vieron qué tanto impacto tiene. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Pues que ustedes pusieran la R cuadrada, que el lector pusiera la R cuadrada y que a partir de ahí se pudiera ponderar. Pero aún sin la R cuadrada, si es una variable dicotómica y solo hay de 2 sopas, pues ya vieron que disminuye, ¿qué tanto? Menos 1.69. Entonces, probablemente esto nos está hablando del impacto que tiene en la clínica. Pero debemos prestar mucha atención. Resulta difícil redactarlo, sí, y tratar de que los demás entiendan, pues resulta mucho más complejo. De pronto, ¿qué causaba confusión? No sé si a ustedes, a mí sí. Si se habla de progresión de la enfermedad, pues yo pensaría que es una variable dicotómica y al final, pues lo que se quería evaluar era la tasa de filtrado como variable cuantitativa. Entonces, bueno, pues esto dificulta un poco más la interpretación del artículo. Déjenme ver, ¿quién tiene la mano levantada? Argelia, después Ned. Hola, doctora. Mire, a lo mejor la pregunta es un poco tonta, pero el coeficiente de determinación que nos está dando en este modelo, que es del 2%, ¿no? Aproximadamente, que nos está diciendo que solamente aporta este 2% al modelo, la explicación de la baja del filtrado glomerular. A mí me causa conflicto, bueno, no sé, empezar a entender estos artículos porque uno lo lee y pareciera que es muy tajante la explicación de, sí, entonces sí es significativo y sí te impacta y te está disminuyendo el filtrado glomerular. Y entonces uno dice, a mí la verdad es que decir, bueno, 1.6% al año, no, digo 1.6 mililitros eh, bueno, de filtrado por peso al año, pues me parece como muchísimo y muy importante, pero ya analizándolo digo, creo que no es tanto el impacto. Entonces, vaya, no sé, se me hacen conclusiones como muy fuertes para un modelo pues malito. No sé cómo explicarlo. ¿Es así? Así es. ¿Por qué? Ellos no hicieron este análisis. Ese 2% no estaba en el artículo. Ese lo hizo Carla. Esto lo sacó ella a partir del coeficiente de correlación. Entonces, esta información no está plasmada. Tienen que, no sé cuánto tiempo les llevó a analizar este artículo, pero es importante. Así como está este artículo, que ustedes vayan analizando el resto de los artículos. Pareciera, estadísticamente, es muchísimo impacto, pero cuando ustedes analizan cada uno de estos factores, pues ven en realidad que no está impactando tanto. ¿Qué está impactando más? No sabemos qué tanto peso tuvieron las otras variables. Ya nos dijo Oli, la presión arterial tiene más impacto con el coeficiente no estandarizado. También nos dijo que la proteinuria tiene más impacto por analizar el beta estandarizado. Entonces, esto es sumamente importante. No se dio la información completa. Ya vieron cómo las diferencias estadísticas no son iguales a las diferencias clínicamente importantes.
Ustedes llegaron a este análisis, no está esa información, pero tampoco no sé si fue como un error de interpretación de ellos durante la discusión, pero nos van dando toda la información para que nosotros hagamos el análisis. Entonces, ya vieron los gráficos. Los gráficos desde las correlaciones, desde aquí, ya estamos viendo que la correlación es súper bajita. Y aparte como que ellos se casaron con la idea del doble bloqueo y entonces terminaron con ciudad del doble bloqueo. Y entonces, ¿para qué hicieron las otras variables? Como que nada más para rellenar la tabla, pero tampoco es que le den importancia. Entonces, pues, bueno, no sé. Esto, si ustedes ponen o lo analizan otros artículos, en general esto es lo que ocurre. Lo que ocurre es que los autores le apuestan a la maniobra y se olvidan de todas las otras variables que están impactando. En este caso impactaba más tanto la tasa de filtrado basal impacta, por supuesto, la presión arterial sistólica y después se olvidaron por alguna razón de la presión diastólica, pero ya no sabemos qué está impactando más. Aquí, desde el inicio, la tasa de filtrado glomerular basal era, bueno, vean, es casi igual, 14.9 a 15.5. Ahí no hay diferencias significativas, pero sí hay diferencias en otras variables a las que no les prestaron atención. Entonces, ¿cuál es la forma correcta? Ustedes tienen una hipótesis, ustedes le están apostando a una maniobra y entonces tienen que concluir de acuerdo a esa maniobra, pero como desenlaces secundarios o como resultados exploratorios, pueden mencionar qué es lo que está ocurriendo con las otras variables y decir que tal vez no es que esta variable solo está aportando el 1%, el 2%, y que algunas de las otras variables que pueden estarlo explicando, bueno, pues pueden ser la presión o pueden ser la proteinuria. Entonces, tal vez no deberíamos prestar más atención o también prestar atención a esas variables. Por eso es tan importante hacer una revisión estructurada. A mí la verdad me tomó, creo que las 3 últimas clases, poder llegar a estas conclusiones. O sea, sí noté diferencia entre la primera clase y mi primer análisis, y ya de ahí las siguientes ocasiones que dejó como tarea volver a revisar el artículo, pues sí, lo fui modificando y fui entendiendo más que, para empezar, no me estaban dando todos los datos. Y creo que fui capaz de separar los datos que hablaban solamente de una correlación, los que hablaban de la regresión simple, y ya los que hablaban de la multivariada, porque la verdad es que al principio todas las tablas y su forma de redactar pues me confundió por completo, y pues fue por eso que lo hice así por pasos y que cambié un poco el orden de cómo venía el artículo, porque así fue como yo lo pude entender, pero el artículo en sí se me hace muy tendencioso hacia que lo que ellos querían demostrar se haya demostrado, ¿no? O sea, por eso puse sus conclusiones. No, pues no hay asociación. Ah, no, pero sí hay asociación. Entonces, siento que si uno no tiene estos conocimientos que estamos adquiriendo, pues va a leer el artículo y va a decir, ah, no, entonces el doble bloqueo sí se asocia con una pérdida de la función renal, y entonces van a empezar a satanizarlo y van a decir, sí, también las dosis equipotentes normalizadas tienen una correlación significativa. Y ya que lo analizamos, nos damos cuenta de que no todo está correlacionado, y que además lo que sí pudimos correlacionar no tiene un impacto aparentemente significativo clínicamente. Claro. Por eso es tan importante hacer estos ejercicios. Pero creo que me puedo quedar tranquila, puesto que hicieron un muy buen ejercicio. La clase pasada todavía había dudas respecto a la interpretación, a cómo interpretar el coeficiente de determinación, los betas y la R cuadrada. Pero creo que con esta parte, bueno, pues me quedo satisfecha y tranquila. Es muy importante entender regresión lineal porque es la base para los otros modelos multivariados. ¿Dudas respecto a este tema antes de pasar al siguiente? ¿Algún comentario del artículo? ¿Algo que no les haya quedado claro? Creo que antes Ned le había levantado la mano.
Sí, nomás una pregunta. Me impactó un poquito eso de que teníamos el menos 1.6 en una variable que era dicotómica. Entonces, o sea, nosotros siempre, bueno, tratar de los modelos incluir mejor variables que sean cuantitativas. O nada más como en este ejemplo en específico era como más, digamos que la proteinuria a lo mejor impactaba más porque era una variable cuantitativa y esta no tanto porque era dicotómica, o podemos incluir de todas si tienen el mismo peso. Va a depender. Hay variables que no vas a poder transformar. En este caso era su maniobra y no la podían dejar fuera. Entonces, esta maniobra pues es dicotómica y no es posible evaluarla. O quizá hubieran podido evaluarla de acuerdo a la dosis estandarizada. Pudo haber sido una opción. No meterla como cuantitativa, sino meterla como la dosis estandarizada, no hacer categorías y más bien si la dejan como cuantitativa, pues lo que dirían es que al aumentar la dosis, lo que ocurre es que disminuye la tasa de filtrado glomerular al año. Esa podría haber sido otra opción, pero hay otras variables como diabetes que pudieran, o más bien presencia de comorbilidades, ausente o presente. En este caso no es posible dejarlas como cuantitativas. Más bien ustedes son los que tienen que ponderar y considerar siempre el impacto que van a tener las variables dicotómicas. Para los modelos de regresión logística va a ser mucho más sencillo explicar los resultados si tienen variables dicotómicas. Entonces, en este caso, pues cuando se pueda, ustedes pueden evaluar con qué variable es más claro, cómo se explica más fácil, cuál es el modelo que nos da una R cuadrada mayor. Pero hay momentos donde pues, la maniobra tiene que ser dicotómica. Entonces se vale que lo pongan. Ahí estaban los coeficientes estandarizados. ¿Qué nos faltó quizá? Los errores, pero pues el espacio es disminuido y no lo van a poder agregar todo. Entonces esa puede ser otra opción. ¿Por qué se mostraba quizá más efecto en la variable dicotómica? Porque si hubieran, ¿cómo hubiera salido el beta, Ned? ¿Cómo crees que hubiera salido el beta? Si lo hubieran dejado como cuantitativa. A mayor dosis, más disminución, ¿no? Entonces hubiera salido igual negativo. Ok, ¿y cómo crees que cómo crees, de cuánto te saldría? ¿Cómo se vería? ¿Podemos, Carla, por favor, ver la diapositiva? La diapositiva de... Esta. ¿Cómo se vería el beta? Estamos viendo para presión un beta de menos 0.12, menos 0.218. ¿Cómo se vería ahora el beta de la variable cuantitativa? La de DEN. ¿Cómo se vería? Aquí se ve impactante porque solo son dos opciones. Quizás se vería menor. Más pequeña. Menos, tal vez sería menos 0.002. Quizá. Entonces, aquí depende de cómo quieren mostrar los resultados. ¿Ya vieron? Entonces, traten de irlo. Ahora, revisen su artículo, el artículo que me mandaron. Algunos de sus artículos no eran de regresión lineal, eran de regresión logística. Traten de hacer este ejercicio como ahorita nos lo fue mostrando Carla y vean ustedes si existe una diferencia entre lo que interpretaron esa primera tarea y lo que en este momento ustedes pueden ir interpretando. ¿Sale? Ahora, quiero mostrarles, pasamos, si es que no hubiera más dudas, de regresión lineal a desenlaces dicotómicos. Vamos a pasar a regresión logística. Para esto, quiero compartirles un artículo. Espérenme tantito. Doctora. Sí. Adelante.
una pequeña pregunta antes. Sí, Argelia. Digamos que como aprendimos la vez pasada del modelo de predicción de glucosa, perdón, no se escucha. Meter una, no sé cómo decir, simplificarlo como en una calculadora o algo así. O sea, se escucha muy cortado, Argelia. exponer. Argelia, tal vez si apagas la cámara, a lo mejor mejora un poquito la señal. Sí. Porque no te escuché. Hola. Ya, ahora sí. Respecto al modelo que hicimos, por ejemplo, de predicción de glucosa, ¿habría forma de simplificarlo como para su uso en una especie de calculadora o algo práctico? Por supuesto, ese sería el objetivo. Así como utilizamos la fórmula de Cockcroft-Gault, Z de EPI, MDRD, para estimar la tasa de filtrado glomerular a partir de creatinina, peso, talla y edad, ese sería el objetivo. El que ustedes, a partir de eso, de variables clínicas, pudieran ustedes crear su propia fórmula para que cualquier persona con una población similar a la suya pudiera utilizarlo. Ese sería el objetivo. ¿Para eso hay aplicaciones o es un programa? No, eso lo digo, si encontráramos un modelo muy bueno, no. Ustedes lo tendrían que diseñar, pero cuando ustedes planean cuál es la justificación de su proyecto de investigación, justo tendrían que estar pensando en eso, en hacer un modelo que me ayude a predecir, a identificar o tener una prueba diagnóstica que me permita encontrar, no sé, tal vez un punto de corte si la variable es cuantitativa. Ese justo sería el objetivo final. El objetivo latente de sus proyectos de investigación, justo ese. Eso Okay, es muchas gracias. padrísimo. Les voy a compartir, voy a buscar un video que hay sobre un modelo de predicción de diabetes. Cómo con 3 variables intentan buscar y algunos factores de riesgo que puedan ser útiles en la clínica. Se los voy a compartir. Justo eso sería el ideal, el objetivo. Ahora, ¿están viendo este artículo? No sé si ya lo habíamos analizado antes, probablemente sí, en el propedéutico. ¿Se acuerdan de este artículo? No. Okay. Por el título. Espérenme tantito. Ya lo apagué. Ahora, por el título. Dice sepsis neonatal intrahospitalaria, incidencia y factores de riesgo. De acuerdo al título, ¿cuál es el diseño que ustedes esperarían encontrar del artículo? Una corte. Corte retrospectiva, ¿no? Ok. Una corte. Perfecto. Ok. Ahora, en el resumen, dice que, no es cierto, en los métodos, se incluyeron 49 casos y 50 controles. ¿Qué opina? Respecto a la relación de casos y controles, doctora. O que se mencionen como casos y como controles. ¿No? Sí, parecen casos y controles. Pero como dijeron, incidencia debería de ser corte o ensayo clínico. Okay. Decir, pues para factor de riesgo sí se usa con C y C, ¿no? El diseño no corresponde. Si quieren evaluar incidencia y factores de riesgo, no corresponde un estudio, o no, ¿cómo van a sacar la incidencia de un estudio de casos y controles? ¿De cuánto sería la incidencia? Pues de 0. El investigador es el que decide cuántos casos y cuántos controles hay por cada caso. Entonces, ¿cómo se podría evaluar la incidencia? ¿Ok? Ahora, el objetivo de este estudio es conocer la incidencia y factores de riesgo asociados a sepsis intrahospitalaria. ¿Qué opinan?
Incidencia y factores de riesgo, otra vez. No corresponde. Ahora, ¿por qué vamos a ver este artículo? Si bien tiene errores metodológicos, es posible sacarle mucha información. Entonces, a partir de este artículo, bueno, para empezar, pues nos están dando una incidencia. La incidencia no corresponde al número de casos y controles. Hay 49 casos y 50 controles. Esto correspondería a una incidencia cercana al 50%. Aquí ellos nos muestran de 3.7. Entonces, ¿quién sabe qué quisieron decir? Y ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para sepsis neonatal? Vean, aquí mencionan peso corporal de 1.500 a 2.500, hipotrofismo, acceso central, administración de ranitidina, esteroides, nutrición parenteral. Después, no sé cuál sea la diferencia entre nutrición y alimentación parenteral. Intubación endotraqueal, uso de sonda orogástrica, vesical, cardiopatía y presencia y enfermedad de membrana hialina. ¿Cuál es el factor principal? ¿Cuál es el que pondera más? No se establece. No. ¿Cardiopatías? Bueno, no sé, no. ¿Quién sabe? Pareciera, no nos están dando información. El creer que estos son factores de riesgo, pues es un acto de fe, porque no nos están dando ni los ORs ni los intervalos de confianza para que nosotros podamos hacer nuestro propio análisis. Ahora, si no lo analizamos someramente, ahora, vamos a ver. Entonces, vamos a ver su último cuadro para ver si ahí se responde esta parte. Creo que aquí está. Bueno, aquí un poco describen los ORs, pero no están poniendo en ningún momento los intervalos de confianza. Esto, a partir de este artículo, ustedes lo van a poder calcular. Entonces, esto es lo que vamos a ver la siguiente semana. Pero, aquí está. Vean, ¿qué opinan de estos intervalos de confianza? Bueno, no hay intervalos de confianza. ¿Qué opinan de sonda orogástrica? Da un OR para sepsis neonatal de 53. Terrible. Pues básicamente la sonda orogástrica es lo que los está... Los mata. Sí, quítenle la sonda y ya no hay problema, casi, casi. Ok, pero sí. Una la gastrostomía. Aún cuando uno de los factores de riesgo más asociados a cáncer, donde se cumplen todos los criterios de causalidad, es tabaquismo. Y aún así, tabaquismo no tiene un OR de 53. Entonces, no nos están dando aquí los intervalos de confianza. Nosotros los vamos a calcular, pero por ahí una variable se va a intervalos cercanos a 400. Entonces, esto es lo que vamos a revisar la siguiente semana. Vamos a estar trabajando con este artículo. Van a tener suficiente tarea como para entretenerse todo el fin de semana. ¿En qué consiste su tarea? Van a hacer su base de datos a partir de la información que nos están dando los autores en los cuadros. ¿Cómo vamos a empezar? ¿Cuál sería la primera variable? Entonces, son 40 y 50 y 49 en otro grupo. Después, vamos a empezar con el desenlace. Sepsis. Sepsis. Ajá. Entonces, de los pacientes con sepsis, sepsis va a estar codificado como 1. Entonces, ¿cuántos pacientes con sepsis hay? Ahí tienen que verificar si son 49 o 59. Entonces, empiezan con esa variable. Serían 49 unos y después 50 ceros. Y después, de los que tienen sepsis, ¿cuántos tienen peso al nacer menor a 1000?
Entonces aquí tienen que hacer categorías. Ajá. Y luego aquí. Trofismo. 0 y 1. Ajá. Pero siempre empezando por la variable sepsis. Y después, no sepsis. Espérenme. ¿Me entendieron esa parte de cómo la van a hacer? Sí, pero mi duda es cómo voy a saber a qué paciente le voy a combinar la sonda orogástrica, el peso, el trofismo, o como sea. No sabemos. Ahí Ok. va a ser a partir de la variable y desenlace. Ajá. ¿Cómo van a codificar catéter periférico y central? Pues puede ser 1 catéter periférico, 2 catéter central. Ok. 1 y 2. ¿Por qué no 0 y 1? Porque Sí, los estoy dos poniendo tienen algo. catéter. O sea, los dos están presentes algo, un catéter. Ok. Si estuviera ausente sería 0, si estuviera presente sería 1. En este caso los dos están presentes, ¿no? 1 y 2. Podría ser indistinto que lo codifiquen como 0 y 1. Lo importante es que si fuera 0 y 1, 1 sería la variable que tiene mayor riesgo para sepsis. ¿Sería periférico o central? Pues central, ¿no? Central. Si lo codifican como 1 y 2, periférico 1 y central 2. Ahora, para uso de medicamentos, tienen que hacer las variables DOMI, es decir, variable por variable. Entonces, de ranitidina tendría que ser una variable, esteroides otra y antibióticos otra. Codificado igual ahí como 0 y 1, si se administró o no se administró el medicamento. Ahí van a tener algunas variables que de pronto les van a hacer parecer que no tienen sentido, como antibiótico, porque todos los pacientes que tienen sepsis evidentemente están recibiendo antibiótico. Pero casi todos de los que no tienen sepsis también están recibiendo antibiótico. Entonces, con esta base de datos vamos a trabajar la siguiente clase. Va a ser práctica. Ustedes ya revisaron chi cuadrada. Vamos a ir revisando la teoría. Entonces, vamos a revisar la teoría y vamos a ir haciendo un breve repaso de esta pequeña teoría y la práctica. Nos vamos a enfocar en la práctica, en repasar cuándo se utiliza chi cuadrada de Pearson, cuándo se utiliza chi cuadrada de Fisher, cuándo de tendencia lineal, y vamos a repasar los OR. Lo vamos a calcular, vamos a ver cómo se calculan en SPSS. Primero, OR, como se lo saben, tabla de 2x2, maniobra contra desenlace o factor de riesgo contra el desenlace. Y finalmente, lo que se tiene que hacer es un modelo multivariado. Al final, esta base nos va a servir para hacer un modelo multivariado. Un modelo de regresión logística. Si nos quedáramos en ORs, pues concluiríamos como ellos, todas las variables ponderan igual. Pero nosotros vamos a ocupar esta base para hacer un modelo de regresión logística donde vamos a ponderar los diferentes factores de riesgo. ¿Vale? Sí, doctora. Sí van a venir las instrucciones, doctora, porque fueron como muchas cosas. ¿Mande? Sí van a venir las instrucciones como más así de paso por paso, porque No. como que fueron muchos... No, las instrucciones van a ser la base a partir de la información que está en las tablas. Vale. Pues sí, me refiero a que, o sea, sí, como en las otras tareas que nos pone, o sea, como el que tiene que ser dummy y, o sea, no. ¿o no? Todas las variables, por ejemplo, es que no hay como tanta información, pues todas son estas variables y tienen diferentes categorías y las van a codificar tal cual están. Entonces no las vamos a recodificar, las van a dejar como están. Las únicas que tendrían que hacer por separado, pues son estas. Ranitidina, esteroides y antibiótico. O sea, vamos a tener diferentes tablas, no nos van a quedar iguales. Les van a quedar prácticamente iguales. Creo que ahí, si la tabla la hacen bien empezando por
sepsis y no sepsis, les queda prácticamente igual todo. Hay una pequeña variación en un OR, que no sé ahí si fue dedazo de ellos o no, pero es la única variación que vamos a tener. Todos los demás ORs nos salen igualitos, las chi cuadradas nos van a salir igualitas. Eso es lo único que va a cambiar. ¿Dudas de esta? Déjenme ver si tengo por aquí alguna y se las enseño. Lo más importante, todo el truco está en empezar desde sepsis y no sepsis. Déjenme ver, ¿qué es esto? No sé. Con esta clase que van a ustedes hacer, como van a hacer desde la base, pues van a tener que ir repasando todos los pasos para trabajar en SPSS, poner sus etiquetas. Al azar, si escogemos alguna, pues tendrá que ser prácticamente igual a la de todos. Claro, cada uno le va a dar su toque, sus pequeñas variaciones. Y ya después vamos a ir trabajando con recodificaciones de la base, pero ahí ya todos vamos a tener la misma. Pero es importante trabajarla toda. Esto nos va a ayudar muchísimo a entender chi cuadrada y OR. Y lo más importante es regresión logística. Déjenme enseñarles la base. Les dije el secreto porque si empiezan con esa variable, pues todo es mucho más sencillo. ¿Les escribió ya Rodolfo para que se conecte? Sí, ¿verdad? Sí, ya nos está esperando. Así ya. Bueno, si no, les tomo foto y ahorita la ven, ¿sale? Para que ya se conecten con él. Es mucha tarea, no lo dejen para el último momento y si tienen dudas, me escriben. Ahorita les tomo una foto y se las comparto para que vean más o menos cómo queda la base. Ajá, pero no sale prácticamente igualito. ¿Sale? Bueno, chicos, pues los dejo para que se vayan con Rodolfo. Me dijo la maestra Alma que los ven como a las 6:30, que a esa hora se conecten y a esa hora los espero.